Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por haberos conectados y muchas gracias también al ponente que nos va a disertar sobre el correo desinfectado en el Mediterráneo español entre 1721 y 1918. En esta conferencia, Juan Antonio Yácer hará una revisión de las diferentes pandemias que afectaron a España y en concreto a la zona del Mediterráneo español desde las primeras décadas del siglo XVIII, con la aparición de la Gran Peste de Marsella en 1720, hasta las manifestaciones de los primeros brotos de la gripe española en 1918. En ella explicará las principales epidemias que afectaron tanto a la normativa de circulación del correo interior español como al dirigido o procedentes del extranjero, ya fuera por vía terrestre como marítima. Asimismo, se enumerarán las diferentes razones que llevaron a la desinfección del correo circulado en este periodo, lo que se denomina como profilaxis epidémica postal, considerando la legislación sanitaria de la época tras la creación de la Junta Suprema de Sanidad en 1720, el Real Consejo de Sanidad en 1847, las Juntas de Sanidad Local, el Reglamento General del Servicio Sanitario en 1860 y la creación de los diferentes tipos de lazaretos construidos en nuestro país. Se detallarán también los principales métodos de desinfección, las sustancias y algunos de los utensilios especiales utilizados en estas tareas durante los siglos XVIII y XIX. Por otro lado, se darán unas recomendaciones para la identificación visual de las cartas y documentos desinfectados, para posteriormente mostrar algunos ejemplos de sobrescritos y cartas desinfectadas circuladas por el Mediterráneo español y europeo durante algunas de las más importantes pandemias de la época: la Gran Peste de Marsella, de 1720 a 22, la peste amarilla y sus diferentes brotes entre 1800 y 1821, las primeras epidemias de cólera en España entre 1827 y 1865, para terminar con la legislación sobre la desinfección del correo durante la gripe española de 1918. El ponente de todos conocidos, Juan Antonio Yácer, es académico electo de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, socio de Sobafil Sofima Finet y de la Asociación Filatélica Numismática Alicantina. Ha obtenido medallas de oro y oro grande y clase maestra en exposiciones nacionales e internacionales con su colección Las marcas del Reino de Valencia entre 1566 y 1875. Es jurado nacional de Historia Postal en la 54 Signa de Zaragoza, presidente de la Comisión de Historia Postal de FESOFI durante 2014 a 2020. Actualmente, desde 2014, es monitor y asesor de Filatelia Juvenil y comisario de la primera exposición filatélica competitiva de Alcoy, 170 aniversario, grabador Eugenio Juliá Jover, en 2012. Difusor de medios audiovisuales y editor de varias conferencias y exposiciones de Sobafil en DVD, editor de la revista filatélica editada por la Asociación Filatélica y Numismática de Alcoy durante los años 92 a 94 y coautor y coordinador de diversas publicaciones: de la Gran Peste de Marsella al COVID-19, notas sobre el correo desinfectado en España 2020, estudios del eco filatélico Filatelia Tradicional en el volumen 4, estudios del eco filatélico de Historia Postal volumen 2 y articulista habitual del eco filatélico numismático y de revista filatélica. Ha dado diversas conferencias en Sobafil y también en el Instituto Francés de Valencia y en conferencias online en Afinet, así como ahora le incorporamos a nuestras conferencias, y es para nosotros un honor y un placer tenerte con nosotros en estas conferencias. Muchas gracias y cuando tú quieras, Juan Antonio. Muchas gracias, Ray, por la presentación. Espero, gracias a la asistencia, a todos los que asistís a la conferencia. Vamos a tratar del correo desinfectado por el Mediterráneo español durante este periodo, que es el que ha detallado Ray, como ya lo he explicado. Bueno, deciros que desde el siglo XVII ya conocíamos la llamada teoría miasmática, elaborada por Thomas Sydenham, que se basaba en el carácter químico por todos los contagios, los llamados miasmas, que la Real Academia Española de la Lengua define como efluvios malignos que, según se creían, desprendían los cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas.
Entonces, todas estas sustancias que emanaban de cuerpos pútridos, de cuerpos enfermos, podían extenderse por el aire y infectar a objetos, animales y personas. Esto supuso que las autoridades de la época pues, decidieran establecer cordones sanitarios, creación de patentes de sanidad tanto marítimas como terrestres y establecer una serie de directrices para desinfectar y purificar todos aquellos objetos que eran susceptibles de transmitir enfermedades. Esto llevó a la creación de lazaretos en puertos marítimos y terrestres para desinfectar el correo civil y militar, tanto de la correspondencia yente y viniente en cualquier dirección, siempre que se dieran situaciones de epidemias. Y por tanto el papel como objeto que se podía infectar, al estar compuesto de diferentes tipos de telas, hilos, susceptibles de ser contagiados, las lanas, los cueros, se consideraban que podían infectar. Por tanto, debían de tratarse y debían desinfectarse. Naturalmente, la teoría miasmática quedaría en desuso en cuanto Louis Pasteur y Robert Koch elaboran la teoría microbiana de la enfermedad. Naturalmente son los microorganismos los que infectan a las personas y transmiten las enfermedades a través de pulgas, ratas, ratones, en fin, y mosquitos, que son los que transmiten las bacterias y los virus. Ya en el siglo XIV, Bernardo Visconti, en la localidad de Reggio Emilia, la región de Emilia-Romagna, define lo que es el sistema cuarentenario, sistema de cuarentenas, que consiste en establecer una serie de situaciones de aislamiento en aquellos lugares en los que aparecen las cuarentenas y progresivamente estas medidas se amplían a diferentes ciudades italianas, principales ciudades italianas, Ancona, Génova, Livorno, Ragusa, Venecia, Nápoles e incluso a los puertos atlánticos y mediterráneos de Francia y España, Marsella, Toulon, Burdeos, Barcelona, etc. También en Pisa aparecen los primeros lazaretos, el primer lazareto o estación de detención en el siglo XIV. Pero en España, hasta 1720, Felipe V no crea la Junta Suprema de Sanidad, que es el primer organismo que establece directrices para en estos casos de epidemias y cuando la salud se deteriora en la población, y es Carlos III en 1787 cuando crea el Lazareto de Expurgo de Mahón, que estuvo en activo entre 1817 y 1919. En 1847 se crea el Real Consejo de Sanidad, que sustituye a la Junta Suprema de Sanidad, y ya el Real Decreto de 6 de junio de 1860 se elabora en el Reglamento General de Sistema Sanitario. El Real Consejo de Sanidad estaba compuesto por diferentes organismos, la Junta Suprema de Sanidad de Madrid, que incluía también a las Juntas Superiores de Sanidad, las Juntas Provinciales y como últimos estamentos las Juntas de Sanidad locales, que eran las que llevaban en realidad todo el peso de las disposiciones que elaboraba el Real Consejo de Sanidad. Las juntas de sanidad locales estaban compuestas por varios diputados, 2 o 3 diputados que eran regidores de los ayuntamientos, que eran los que emitían las órdenes que debían establecerse, en las que se determinaban dónde se ubicaban los lazaretos y dónde debían realizar el trabajo los funcionarios. O sea, determinado una junta de sanidad, por ejemplo, de Alicante, tenía generalmente 3 diputados de sanidad que no eran gente que tenía que ver con la sanidad y que eran reelegidos generalmente cada año. Las juntas de sanidad, junto con las aduanas, pues el sistema aduanero, daba una serie de documentos a los navíos, a aquellos buques que debían circular, en este caso por el Mediterráneo, de manera que se establecían una serie de documentos para salvaguardar que las mercancías y las tripulaciones estaban exentas de contagios.
Esto es un registro de embarque de Alicante que permitía cargar, establecía cuál era la cara exacta del navío y era emitido por la aduana, los encargados de la aduana, y al mismo tiempo también debían portar la patente limpia de sanidad, que certificaba que tanto el capitán como la tripulación y los pasajeros estaban libres de contagio. Aquí, por ejemplo, tenéis una patente de sanidad del siglo XVIII de Alicante también. Los lazaretos, existían tres tipos de lazaretos. Los lazaretos sucios o de expurgo, que en España fueron los de Mahón y el de San Simón. Los lazaretos de observación, detención, espera y cuarentena, que se establecieron en diferentes capitales importantes, sobre todo del Mediterráneo y también del Atlántico, y los lazaretos ordinarios, que se disponían en aquellos lugares donde no habían lazaretos de observación ni lazaretos de expurgo. En estos lugares se realizaban las labores de profilaxis epidémica postal, que eran medidas encaminadas a prevenir la extensión de los contagios a través de la comunicación postal en periodos de pandemia y epidemias. Generalmente esta labor la realizaban funcionarios del lazareto, aunque posteriormente, como veremos después, veremos que existieron funcionarios de correos que realizaron estas labores de desinfección o purificación. ¿Qué métodos de desinfección se utilizaron? Básicamente fueron la purificación o la desinfección, como llaman los franceses, se realizaba perforando las cartas o aquellos objetos que estaban compuestos de papel, cartas, patentes de sanidad, impresos, periódicos, cuadernos, certificaciones, todo tipo de papel era perforado y después sumergido en una solución de vinagre. Posteriormente, todos estos documentos y cartas debían ser secados al fuego para ser considerados libres de contagio y poder circularlos. En general, en Europa, Francia sobre todo, y en el resto de Europa, se utilizó vinagre, sobre todo al principio en Marsella, sin cortes de desinfección. Más tarde se utilizaron los cortes de desinfección y sumergir estos objetos en vinagre, sobre todo a partir de la última década del siglo XVIII, aunque también se utilizaron el ácido clorhídrico, la formalina, los vapores de combustión de azufre, cloro y formol, el calor con plantas aromáticas, es decir, consistía en hacer una hoguera, ¿no?, y quemar plantas aromáticas secas y fumigar los documentos en cámaras especiales en donde podían desinfectarse varios objetos a la vez. Los italianos también utilizaron, es una técnica típicamente italiana, la desinfección a la llama, que era exponer las cartas o los documentos directamente a la llama. ¿Qué dispositivos utilizaban? Pues generalmente eran navajas, cuchillos, tijeras, bancos específicos para picar la correspondencia, cuchillas fijadas en maderas y mazos para poder atravesarla, los llamados alicates, los llamados rastel en francés o gaufrier, o los conocidos en Italia como rastrelos o rastelos. Las cámaras de fumigación, que también es un utensilio típicamente francés, donde, como hemos dicho antes, se desinfectaban varios objetos, y también las pinzas para sujetar aquellas cartas que se desinfectaban a la llama. Naturalmente, dependiendo de la técnica que se utilizaba, pues podemos encontrar diferentes marcas sobre papel o diferentes características en las cartas, ¿no? El color del papel, pues evidentemente con el vinagre deja manchas, y si ha sido desinfectado la llama, pues deja restos de papel quebradizo y reseco. También podemos ver las perforaciones con puntos de punzones o bien con cortes. Podemos ver también menciones manuscritas en anverso o reverso de las cartas, marcas y sellos administrativos de los lazaretos, que algunos tenían unas marcas determinadas que se aplicaban en anverso y reverso de los envíos, y también signos de marcas de apertura y cierre de las cartas. Algunas cartas se abrían para ver si tenían muestras sin valor, de telas, de
de utensilios de papel, y también se comprobaba que estos pequeños objetos fuesen desinfectados. También podemos ver referencias bien en los textos interiores o en anverso o reverso de las cartas. Mirad, aquí tenéis uno de los alicates, los llamados rastel, que se utilizaron en Francia para perforar la correspondencia. Estos utensilios los podéis ver en la web del Museo de Historia de Marsella y en el del Correo de París. Es un rastel francés. Como veis, en el de la derecha vemos una carta que está perforada. Una vez que se perforaba, se metía en la solución de vinagre y posteriormente se secaba para circularla. Llegamos ya a la parte del correo en cada una de las epidemias. La epidemia de peste de Marsella se produjo ya que el día 25 de mayo de 1720 llega el navío San Antonio al puerto de Marsella con gente infectada de peste bubónica. La enfermedad se extiende rápidamente por toda Marsella y produce pues, unos 100.000 muertos en toda la ciudad y alrededores, repartidos por toda la Provenza. Es una epidemia muy importante, muy conocida en Francia, y de ella tenemos esta carta que pertenece a la colección de Esteve Domènech. Está fechada en Perpiñán el 7 de julio de 1721. Va dirigida a Barcelona, lleva el porte medio real, como podéis ver, y es uno de los escasos documentos desinfectados en este periodo. Veis que tiene dos cortes oblicuos, dos grandes cortes, y está sumergida en vinagre. Es una de las pocas que lleva ambos sistemas de desinfección. Todo el correo desinfectado del siglo XVIII es raro de encontrar. Generalmente va sumergido en vinagre, aunque existen cartas que se conocen también sobre las que se aplica cortes de desinfección, como esta de 1759 de Alicante, que va de Alicante a Marsella. Está sumergida en vinagre y lleva aplicado dos cortes de desinfección. Es curioso, es difícil encontrar también alusiones al sistema cuarentenario. Por ejemplo, esta carta escrita en italiano, circulada de Alicante a Palma, dice en su interior: Alicante en cuarentena, 24 de noviembre de 1781. Queridísimo amigo, después de 52 días de navegación, al final, habiendo llegado a este puerto con las embarcaciones, nos dieron 21 días de cuarentena, que estoy haciendo y terminará el 4 del otro mes. En cuanto termine la cuarentena, me embarcaré para venir a la isla de Mallorca y esperaré a finales de diciembre. Es una carta muy curiosa porque no es normal encontrar referencias a que se está haciendo cuarentena en este periodo. Aquí tenéis otro ejemplo de correo desinfectado en el siglo XVIII, una carta dirigida de Alicante a Mahón, probablemente desinfectada en Mahón, aunque no lo sabemos ciertamente porque todavía no había entrado el lazareto a realizar estas funciones específicamente tan pronto, de forma tan temprana. Y llegamos a la epidemia de fiebre amarilla de 1800 a 1801. En 1800, unos barcos procedentes de Cuba, unas embarcaciones procedentes de Cuba, llegan a Cádiz con gente infectada de fiebre amarilla. La fiebre amarilla se extendió rápidamente por toda la ciudad y los alrededores y produjo cerca de casi unas 7.300 muertes en toda la zona. La epidemia se extiende rápidamente por toda Andalucía y sube por todo el Mediterráneo español, causando estragos. Ya en este periodo, ante la epidemia que se produce, ya se conocen algunas órdenes por las que el correo debía detenerse en aquellos cordones sanitarios establecidos para que se cambiaran de ropa y entregaran la correspondencia fuera de la valija.
para evitar infecciones. Como veréis, mira, esta carta fechada en Valencia, 1801, dirigida a Barcelona, está desinfectada con un corte de desinfección típico, yo creo que aplicado en Valencia, porque existen otras cartas también de este periodo con ese tipo de desinfección. O esta, dirigida de Alicante a Gernot, en Sajonia, con estos cortes de 38 milímetros, también sumergida en vinagre, con esa tarifa 19 Grutengroschen y medio, como veréis. Este es el recorrido de la carta, unos 2.000 kilómetros en este periodo de pandemia. La epidemia de fiebre amarilla se extendió y tuvo otros brotes, sobre todo el que se produjo entre 1803 y 1805, que se dio sobre todo en la ciudad de Alicante, una ciudad que en ese momento tenía unos 13.000 habitantes, pues murieron 2.400 personas. Pero quiero deciros que fue catastrófica, ¿no? Mirad esta carta dirigida de Cádiz a Éibar, dice: el interior, particularmente en Alicante, es terrible la mortandad. Escriben que excede de 300 diarios. O sea, imaginaros que de una población de 13.000 habitantes muera una sexta parte, ¿no? Es terrible. Curiosamente, existe esta carta fechada en Benicarló el 20 de marzo de 1805, va dirigida a Ast, como veis lleva un porteo de 8 décimas de franco, según la tarifa postal de la época, y tras consultar con Guidutot sobre este tipo de desinfección, pues él no lo menciona en su publicación, en su libro. Estos 5 puntos de desinfección probablemente de un rastel, porque parece una desinfección típicamente francesa, pero él me dijo que probablemente o bien es un rastel de Aix que él desconoce que exista, o bien la carta fue desinfectada en territorio español. Hay posibilidades, aunque sabemos que en este periodo en España existían muy pocos utensilios para desinfectar la correspondencia. Entonces, vamos a ver, preparados, quiero decir, tal como lo hacían los franceses. Entonces, no sabemos si es un rastel de Aix o bien si estuvo desinfectada en territorio español. La epidemia de fiebre amarilla continúa extendiéndose y llegamos a la guerra de independencia. Los ejércitos franceses continuaron desinfectando la correspondencia casi toda. Un 75% de la correspondencia de los ejércitos franceses se encuentra desinfectada. Más o menos alrededor de un 45% está desinfectada con cortes y vinagre. Un 40% presentan únicamente cortes de desinfección y solo un 5% tienen restos de vinagre. Lo normal es que lleven las dos desinfecciones. Entonces, esta carta, por ejemplo, fechada en Alfafar, la localidad natal de nuestro amigo Vicent Baixauli, que él aprecia mucho esta carta. Vemos que lleva su tarifa, su porte de 10 décimas para una distancia de 800 a 1.000 kilómetros desde el Bureau Frontier hasta París. Está fechada el 20 de febrero, mientras las tropas están acantonadas en Alfafar antes de la caída de Valencia. La manuscribe un coronel de coraceros y va dirigida a un jefe de escuadrón de la Guardia Imperial en París. O está también desinfectada con corte y de desinfección y sumergida en vinagre, manuscrita del mariscal duque de la Albufera, el general Suchet. Está fechada en el cuartel general de Valencia el 22 de mayo de 1812. Como veis, va dirigida a Turín y reexpedida a Génova y a Chiavari. Detrás lleva los dos de Bourses de Turín y Génova. Y mostraros también este tipo de desinfección, la llamada desinfección a la llama, que únicamente se da en Italia,
os muestro esta carta que es del estudio que hizo Alberto Caroli en la desinfección de las cartas que van de la Toscana en el periodo napoleónico, porque es muy curiosa. Lleva un corte enorme de desinfección y después con la pinza metálica se ha sujetado, veis la marca que deja la pinza, se le ha pasado la llama y ha dejado por desinfectar la parte más importante que tiene el corte, ¿no? Es muy curiosa y muy rara. Mira, continuamos con la fiebre amarilla, continúa la extensión de la enfermedad. 1816. Estamos en marzo de 1816 en Cádiz. Un edicto de don Francisco Xavier de Oms, gobernador militar y político de Cádiz, que pretende que los capitanes y los patrones de embarcaciones cumplan estrictamente la cuarentena, de manera que el incumplimiento de la cuarentena lleva consigo una serie de delitos que se especifican también en este edicto, que naturalmente también va desinfectado. Llegamos a la fiebre amarilla de 1821, la llamada fiebre catalana o peste catalana. La fiebre amarilla de 1821 llega a través de los navíos que atracan en Barcelona de 1821 y la enfermedad se extiende nuevamente por medio de los mosquitos y en una población que Barcelona tenía en ese momento de 120.000 habitantes, pues mueren unas 20.000 personas. El consistorio catalán, el consistorio de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona tiene que trasladarse a la población de Esparraguera, que está libre de contagio, para poder continuar con sus labores. Veréis que aquí os muestro una carta del 23 de abril del 21, una carta dirigida de La Habana con la marca Habana Franco, dirigida a Vilanova de la Geltrú, con sus dos cortes de desinfección anteriores a la declaración de la peste en Barcelona. Y el día 2 de agosto de ese mismo año se declara la epidemia y ya las cartas salidas de Alicante a Francia ya van desinfectadas y sumergidas en vinagre. Mirad, esta carta es una comunicación del Consulado de Francia en Alicante al intendente de la Sanidad Pública en Marsella. En este sobrescrito dice: Alicante, 22 de agosto de 1821. Tengo el honor de anunciarle que, como resultado de la fiebre amarilla que padece el puerto de Barcelona, el administrador sanitario acaba de prescribir que no habrá comunicación con los barcos procedentes de este último puerto. Que esta medida se llevará al resto de los puertos de Cataluña, con la diferencia de que será absoluto en Barcelona y limitado a 20 días para los últimos. El mismo tiempo queda fijado para los procedentes por tierra, con las precauciones reglamentarias para el pasaje de la correspondencia pública, según la prohibición impresa en la hoja adjunta, donde se informa que un marinero salió por mar desde Barcelona el día 2 y llegó a morir a Denia el día 11. O sea, el consulado comunica al intendente de Sanidad Pública de Marsella, junto con una circular que se ha emitido en Alicante, sobre cómo están las condiciones de la epidemia en Barcelona. Esta comunicación es muy habitual entre los puertos españoles y franceses. La misma comunicación hace el consulado francés en Valencia también a Marsella, al intendente de la salud de Marsella. Esta carta está dirigida a Marsella, pero va por el Lazareto de Mahón, está desinfectada primeramente en el Lazareto de Mahón. Estas 4 incisiones son de Mahón y esta central es típica de Marsella. Ya lo describe Guidutot en su obra, y en esta comunicación vemos que al final dice, aparte de decir que cómo está la epidemia en Aragón y en algunas poblaciones de Aragón y Murcia, dice al final: puede que le hayan informado que uno de los 5 médicos enviados a Barcelona por el gobierno francés ha sido víctima del contagio. Desconozco su nombre. O sea, era una comunicación de confianza para favorecer las relaciones entre ambos países y también para favorecer el comercio.
porque si no los barcos quedaban detenidos. Y llegamos ahora a la primera epidemia de cólera que se produjo entre 1827 y 1835. Esta epidemia llegó a Europa en 1830, procedente de Persia, y alcanzó Francia en 1832. A pesar de eso, ya existe antes de 1832, ya existe correspondencia circulada desinfectada. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una carta dirigida de Aranjuez a Valencia, de 1829, donde se sumerge en vinagre. Pero casualmente hemos encontrado últimamente unos documentos como este, dirigido del administrador de correos de Figueras al encargado de la cartería de la Junquera, don Esteban Villar, que dice que para el caso de que el correo extraordinario que está para regresar de Nápoles a nuestras fronteras, antes de establecerse el local en que se ha de verificar las operaciones sanitarias que están prevenidas de real orden, estando mandado por otra superior, que toda la correspondencia que venga del extranjero se pique y en vinagre. Procederá usted al encargado de la cartería de la Junquera que al momento que llegue a aquel punto, el referido extraordinario le mande detener y dé usted aviso, recibido el cual pasará usted inmediatamente en su defecto al interventor de esa estafeta al indicado punto, donde se picará y se envinagrará con la mayor precisión toda la correspondencia que traiga y sea susceptible de esta operación. Y luego que esté bien enjuta, para lo que se servirá usted del fuego, por medio de un enrejado, lo mandará con un postillón de confianza, quedando detenido con el referido correo los cajones y demás efectos que éste conduzca. O sea, que ya se dan, sin duda, yo es la primera vez que lo veo manuscrito en una circular de una administración de correos española, en esta de Figueras, que naturalmente es por mandato de la Administración Principal de Barcelona. Supongo que esta circular se daría para todo el territorio español, pero es un descubrimiento porque casualmente esta orden que se da el 13 de noviembre del 31 se ratifica el 5 de abril del 32 con una orden de la Suprema Junta de Sanidad que dice que todas aquellas cartas, todas aquellas personas que circulen por el sur de Francia, desde el paralelo 47 hacia abajo, es decir, desde la desembocadura del Loira y por la línea que pasa por la población de Busgues, toda aquella persona que pretenda entrar en territorio español debe de entrar por Guipúzcoa o por Cataluña, y que además debe de llevar una muda de ropa de color o 4 de lino y no de algodón, acreditando también por medio del cónsul español o el agente en Bayona o Perpiñán, para certificar que esas personas vienen de este territorio, es decir, del paralelo 47 hacia abajo. Además, dice en esta circular: persuadida la Suprema Junta de la indispensable necesidad de que ningún correo procedente de Francia traspase la línea de la frontera por ninguno de los dos ángulos del Pirineo, ha invitado el celo del señor primer secretario de Estado para que tenga bien disponer que en una y otra línea hayan correos que remuden a los vinientes a fin de internarse y traer la correspondencia expurgada en valija distinta de donde fue conducida. Es decir, que ya en este periodo estas órdenes se dieron en 1832 y durarían hasta el 37. El funcionario, por ejemplo, el funcionario de la Junquera cobraría por este trabajo un sueldo aparte por realizar estas labores de desinfección. Esta carta, por ejemplo, procedente de Francia, está fechada en Niort el 18 de enero del 34, pero casualmente parece que es retenida en la administración y vuelve
se le puede poner un nuevo fechador, el fechador con los florones que veis a la izquierda, Niort 26 de febrero del 34, para circularla a Barcelona por vía Perpiñán, naturalmente. Y naturalmente es una carta picada y envinagrada en la Junquera, como dice la circular. Llegamos a la segunda epidemia de cólera, que duró bastante, durante muchos años. Fue una epidemia que dobló las muertes de la primera epidemia, aunque las estadísticas no son tan fiables, ¿no? De este periodo podemos mostrar una carta dirigida de Francia a España, de España a Francia, este correo dirigido a Francia, es un franqueo previo, circulado desde Peñíscola a Île-sur-Tête. Como podéis ver, lleva la marca de Benicarló, está depositada en la administración de Benicarló y está sumergida en vinagre. Esta es otra muestra de un correo dirigido a Gernot, también fechado en Málaga el 27 de noviembre del 39, por la ruta que antes hemos visto. Estas cartas circuladas por correo de cabotaje, también desinfectadas de Alicante a Cádiz, por el vapor océano y el mercurio, de donde casi ha desaparecido la palabra mercurio por el vinagre. Aquí os muestro otra desinfectada en el Lazareto de Mahón, de Valencia a Palma, porteo 12 cuartos, aplicado en Barcelona. O esta, circulada por el vapor gaditano de Valencia a Marsella, también con franqueo previo. Y también os muestro algunas ya en periodo filatélico. Esta dirigida de Orihuela a Albaida, también conlleva un corte de desinfección y está sumergida en vinagre. Y como no, esta de la colección de nuestro amigo Xavier Andreu, un triple porte de esta carta dirigida, fechada en el Lazareto, fijaros, Lazareto de Mahón, julio 18, 1857. Es una carta escrita por una persona que está recluida en el Lazareto, pero que continúa sus negocios y escribe desde el Lazareto, como veis, escrita al Nazareto de Mahón. Fijaros, sale el 18 de julio y llega el 29 de julio a Barcelona. Es espléndida, es rarísima, es rarísimo este correo saliente de Lazareto y circulado durante esta epidemia. También quería mostraros este tipo de desinfección, son 8 incisiones que están dispuestas 2 a 2 en una carta circulada de París a Barcelona. Llegamos al Real Decreto de 6 de junio, de 6 de junio de 1860, del que habíamos hablado al principio. Este decreto ya establece las categorías de los lazaretos en primera, segunda y tercera categoría y dónde debían disponerse. Pero además, este decreto también elabora una ordenanza sobre el resguardo sanitario marítimo del correo desinfectado dirigido de Cuba al Mediterráneo, tras los brotes de cólera de 1854 y 1855, que dice: el oficial de la Administración de Correos que pase a bordo del buque conductor de la correspondencia de ultramar, para hacerse cargo de los cajones que la contiene, practicará y dirigirá en el mismo buque la operación de taladro, con el auxilio de 2 más marineros, que al efecto designará el capitán. La correspondencia se recibirá después al costado del buque por otro oficial, a fin de transportarla a puntos determinados para ventileo y fumigación, debiendo el primer oficial de quien se ha hablado pasar al lazareto y permanecer en él hasta que termine el periodo cuarentenario. Es decir, es una disposición bien clara de cómo debe de realizarse las labores de desinfección del correo procedente de las provincias de ultramar. Este es un ejemplo, una carta desinfectada, lleva un pequeño corte de insuflación de 10 milímetros, se conocen muchas también, pero bueno, es un correo muy curioso. La epidemia de cólera continuó, a pesar de que la declaración terminó en 1856,
en 1861-62 todavía encontramos cartas desinfectadas con vinagre, como estas con el 4/4 amarillo. Y ya llegamos a la tercera epidemia de cólera de 1865. La tercera epidemia de cólera causó estragos en todo el arco mediterráneo. Se declaró en la Meca esta epidemia, se declaró en la Meca y entró a Valencia por vía de mar también, por el puerto de Valencia, el 8 de julio de este mismo año. Se conocen algunas cartas desinfectadas, aunque la verdad es que murieron muchísimas personas, murieron cerca de 250.000 personas, o sea, una barbaridad. Se conocen algunas cartas desinfectadas de este mismo año, casi todas sumergidas o aplicadas rociadas con vinagre, incluso algunas circuladas en 1866, como este ejemplo. Y ya para terminar, os hablo de la gripe española. Durante la gripe española de 1918, bueno, esta enfermedad se declaró en los Estados Unidos en un regimiento americano que iba a pasar, posiblemente vino fue la Primera Guerra Mundial y trajo la enfermedad a Europa. Sabemos que la gripe española causó estragos, fue la crisis epidémica mundial más importante del siglo XX. Murieron cerca de 50 millones de personas, en España se infectaron 3 millones de personas y murieron 300.000. O sea que fue terrible, afectó sobre todo a adultos jóvenes y adultos un poco más mayores, e incluso se infectó, los animales también se infectaron de esta gripe, ¿no? O sea que fue terrible. Existen pocas disposiciones sobre el correo desinfectado en este periodo, pero aunque hubo países que destinaron, las actuaciones se destinaron a realizar a llevar mascarillas o a evitar contactos con mucha gente. En España la dirección fue más bien en utilizar desinfectantes que se aplicaron en todos los ámbitos de la sociedad e incluso también en el correo. Entonces se conoce una disposición en el bando del Ayuntamiento de Madrid que en su segundo punto dice: desinfección de la correspondencia que se hará de acuerdo con la Dirección General de Comunicaciones en los locales que la misma designe. O sea, tenemos constancia de que se hizo. Hay otros autores que ya lo mencionan también, pero no sabemos exactamente qué cartas o qué sobres pueden estar desinfectados en este periodo. Os he puesto únicamente esta carta, pues, no porque esté desinfectada, sino porque es el primer mes en el que se declaró la epidemia. Muchas gracias.